¿Qué nos queda? Flavia Pitela. Acá estoy yo, con libros, para variar. Antes de pasar a nuestra autora de hoy y a partir de la bellísima entrevista con Luisina, hay muchas autoras argentinas que hacen novela histórica, histórico-romántica. A mí hay dos en particular que me gustan mucho. Una de ellas es Florencia Canale y la otra es Gabriela Margal. Las dos hacen en novela lo que hace Luisina. O sea, investigan a un prócer o a una época y te cuentan lo que comían, por dónde andaban, cómo se vestían, cuáles eran los códigos sociales, todo el chusmerío alrededor de la historia, en novelas preciosas. Son dos autoras que recomiendo muchísimo, Flor Canale y Gabriela Margal. Hay más, elijo dos para elegir. Bueno, a partir de un nuevo libro que sale de Joan Didion, me parecía interesante charlar de esta autora norteamericana. Es una autora que ha realmente ha sido una influencia muy, muy grande en todo lo que tiene que ver con el nuevo periodismo, lo que se llama el nuevo periodismo, junto con autores, por supuesto, de, qué sé yo, como Capote, ¿no? O Thompson, o todos los autores que conocemos que hacen lo que se llama el nuevo periodismo. ¿Qué es el nuevo periodismo? Es este tipo de escritura que hace literatura con la noticia, que hace literatura con la crónica, que interviene el autor o la autora, intervienen en la forma de contar la historia y hay mucho de su psicología o de su mirada personal en lo que nos cuentan. Joan Didion es una maestra de esto. Es una autora que realmente generó un género en sí misma y que muchos de nosotros la leemos como, digamos, casi la madre de este tipo de escritura, ¿no? Ha escrito sobre todo Joan Didion. Escribió, por ejemplo, escribió libros con títulos como Miami. Un libro que se llama Miami, en el que ella cuenta la influencia de Cuba en Miami, la importancia de la cultura cubana en Miami, que fue un libro muy revolucionario porque los cubanos que vivían en Miami la criticaban porque decían que era poco empática con los cubanos y los demás lo admiraban. Siempre que publicaba generaba como un ruido, porque era una mujer que escribía sin concesiones y se investigaba mucho para escribir. Entonces le quitaba, era precisa, era austera, era oraciones cortas, muy poco adjetivadas. Y ella investigaba mucho y te decía, bueno, esto es lo que pasa, ¿no? Esto es Cuba en Miami. ¿Qué significan los cubanos para Miami? ¿Qué significa Miami para los cubanos? Un libro precioso. Tiene un libro que se llama Salvador. Se fue a Salvador en 1983, estuvo 2 semanas investigando la guerra civil y escribió un libro que es una fotografía o medio un documental sobre lo que estaba pasando de una claridad conceptual que de verdad es muy difícil encontrar, ¿no? Tiene un libro que es muy interesante que se llama Caminando torpemente hacia Belén. No existe en castellano la traducción de este libro, pero todo lo que está escrito ahí se publica en un libro que sí está traducido, que se llama El Álbum Blanco. Y ese libro es el libro que la hace más famosa. ¿Por qué? Porque ella se va a un lugar en California. Ella es de Sacramento, ella es californiana. Se va en los años 60 a ese lugar que era el lugar de la contracultura y que todo el mundo decía, acá está pasando el arte, acá está pasando la música nueva. Y ella va y dice, sí, acá también está pasando el LSD, el alcoholismo, niños abandonados. Y pinta la escena de lo que es la contracultura californiana, en el momento de su auge, el lado oscuro, ¿no? Bueno, esa es Joan Didion. Tiene una primera novela que se llama El río en la noche, que es de 1963. La historia de ella es en sí misma interesante. Es una mujer que nace en Sacramento, que sus ancestros son pioneros, los primeros que van para el oeste. Ustedes saben que en inglés y en Estados Unidos hay una frase que es go west, o sea, ir al oeste, que significa volverse loco. Y que viene de la época en que los pioneros encaraban el cruce de Estados Unidos y se iban para la costa del Pacífico. Bueno, ella viene de ese linaje de pioneros y escribe esta primera novela, que acá la publica Fiordo, que es una historia de una familia en Sacramento, bastante sangrienta, muy interesante, pero que da cuenta un poco de la cultura, de ese tipo de pensamiento del pionero, del que se apropia de un lugar que se llama Sacramento, para empezar a hablar, ¿no? Y toda esta contradicción que tiene California con el Bajo México, lo que era México, las guerras y todo eso. Interesantísima. Tal vez es más conocida y es muy admirada por 2 libros que se pueden leer en tándem, que son Las noches azules y un libro más, que es tal vez el que más conocemos de ella, que tiene que ver con
las muertes de su marido y de su hija. Las noches azules ella tiene un marido que es una hermosa persona que se llama John, que también es escritor, que comparten mucho el amor por la escritura, que se corrigen entre ellos, se casan, tienen una vida hermosa, 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 adoptan una nena que se llama Quintana, que la aman profundamente. Ella tiene una relación muy particular con su hija, muy simbiótica, que a la nena le produce bastantes problemas psicológicos, debemos decir. Las dos van al psiquiatra, las dos charlan mucho una de la otra, intervienen muchos psicólogos y psiquiatras en la relación de ellas dos, pero por lo entrañable de la relación. ¿Qué pasa? Estando Quintana se enferma, muy jovencita, estando Quintana en coma, el marido cae muerto una noche en la casa. Cae muerto de un infarto. Y ella se queda sola con la muerte de su marido y su hija en coma. Con eso crea el primer libro que se llama El año del pensamiento mágico. ¿Puedo decir algo? Sí, por favor. Tiene uno de los mejores comienzos de libros que he leído en el último tiempo. Sí. Habla algo que ella llama el instante, que, por supuesto, cuando vas leyendo una historia, estás siguiendo esa historia, pero muchas veces te dispara a vos qué significa lo que ella está diciendo. Y congela algo y un concepto y un momento que vos decís, wow, no quiero spoilear. En el año del pensamiento mágico. En el año del pensamiento mágico. Ella es la previa de cuando se muere el marido, que es inimaginable para ella, para cualquiera que se va a morir, como cualquier muerte, imagino. Exacto. Pero el concepto de el instante normal. Claro, porque están comiendo, están en el comedor de la casa y él se queda muerto ahí. Y vienen los dos del hospital porque tienen a la hija enferma. Y es un libro acerca del duelo, pero es tal vez uno de los mejores libros que se hayan escrito acerca del duelo. Porque ella no tiene pena de sí misma, o sea, no da lástima, sino que te hace atravesar con ella y su escritura un duelo posible, un duelo real. ¿No? Por ejemplo, dice, guarda los zapatos o sigue acomodando cosas o comprando comida que John comería y no se da cuenta que el tipo no va a volver, ¿no? Y va contando todo este año que ella atraviesa con la muerte tan súbita de su marido y su hija enferma. Luego su hija muere. Y ella escribe Noches Azules, que es una reflexión no tanto acerca de la muerte de su hijita, sino más bien acerca de ella encontrándose sola en los últimos años de su vida, sin su marido, sin su hija, y qué hacer con eso. Entonces son dos camiones de libros. Yo entiendo que cuando yo lo cuento van a decir, Flavia, qué bajón. Pero no, pero les prometo que es al revés. O sea, están llenos de vida, de la vida que ella vivió, del recuerdo de su marido, del recuerdo de su hija y de cómo se sigue. Son libros acerca de cómo se sigue, porque ella sigue. Ella muere ahora, hace muy pocos tiempos, en el 2021. El marido muere en el 2003, creo que son. O sea, ella sigue y tiene una vida plena. Está el documental en Netflix. Hay un documental en Netflix. No sabía. El Centro Sede se llama. El Centro Sede. El Centro Sede es este libro que no está traducido, es un poema de Keats, que es muy famoso el poema, porque el poema dice que se llama la segunda venida de Jesús o de Dios, diciendo que el centro ya el centro tiene que ceder porque lo que dice el poema es que la cosa como se está dando ya no funciona. Y muchos autores históricamente han usado esa frase para explicar los cambios radicales en la sociedad. Joan Didion escribió desde muy chica en la revista Vogue. Y escribía a los pies de página de las fotografías o las descripciones de los vestidos. Y ahí aprendió a escribir y a partir de ahí escribe durante muchísimos años en el New Yorker. Hay muchos libros de ella que recopilan, digamos, sus pensamientos durante muchísimos años. Y uno diría, bueno, sí, pero es todo Estados Unidos. Sí y no. Porque ella habla de los cambios radicales que hubo en los años 60, en los años 70, en las guerrillas en Centroamérica, en cómo Estados Unidos veía el mundo, en cómo Estados Unidos lidiaba con la corrupción. Tiene un libro maravilloso sobre política. Es una mujer completa, pero sobre todo porque escribe muy bien. Y el último libro que acaba de publicar Penguin, que es el que me dispara esta columna, se llama Apuntes para John. John es el marido, y esto es algo que se encuentra en su escritorio después que ella muere. Cuando ella muere, los sobrinos, que son los hijos de los hermanos de John, donan todo a la biblioteca de Nueva York. Dicen, esto es lo de Joan Didion, tómenlo, nosotros no queremos nada con esto. Ella no dejó nada escrito qué hacer con su obra, y es un diario de su paso por el psiquiatra. Y ella le va contando al marido
como una especie de reflexión acerca de todo lo que charla con el psiquiatra. Que hablan sobre Quintana, que es la nena, hablan sobre la relación, sobre un hermano de él que se suicidó, hablan sobre la dificultad de publicar, habla de la vida y le escribe a él, que vive con él. Porque este es un diario cuando él ya estaba vivo. Con lo cual, mucho de lo que ella le cuenta a él estaba con ella. ¿Se entiende? Claro. Pero entonces es una reflexión acerca de, y esto es muy, muy hermoso de este libro, de la comunicación con una pareja. De la comunicación con una pareja. Joan Didion, Contar la vida. Cualquier libro que tomen de ella, cualquier libro, van a ver que es eso, contar la vida. Invaluable, hermosa, Joan Didion. Me encantó. Gracias, Pitela. A vos.